Bien. Bueno, comencemos entonces con la unidad de química que está dentro del tercer eje del ingreso. ¿Qué es la química? Bueno, la química es la rama de la ciencia que estudia todos los materiales. En el universo existen miles y millones de materiales. La química está en todas partes. Está en los alimentos, está en los medicamentos, está en esta hoja, está en esta taza, en el contenido de esta taza, está en este vaso. En todo, en todo lo que ustedes se pueden imaginar, hay materia y hay química. ¿Sí? Y toda esta química influye en nuestra vida, constantemente, todo el tiempo. Por ejemplo, el combustible. ¿Sí? El combustible es producto de diferentes reacciones químicas y se utiliza para calefaccionar una casa, para que funcionen los vehículos, para que funcione el transporte, ¿sí? O sea, es algo beneficioso para la vida, pero a su vez, ¿sí? Produce gases que contaminan el medio ambiente. O sea que por un lado es beneficioso y por el otro lado eh, es perjudicial. ¿Sí? Los alimentos producen en nosotros reacciones químicas. Una vez que nosotros los ingerimos, se producen dentro del organismo diferentes reacciones químicas para que nuestro organismo pueda utilizar toda la energía o el elemento que sea para vivir. ¿Sí? Sin embargo, una mala alimentación, en vez de ser beneficiosa, es perjudicial. ¿Sí? Por lo tanto, vemos que la química nos está rodeando todo el tiempo y puede ser beneficiosa o puede ser perjudicial en el caso de que la utilicemos. ¿Sí? Bueno, vamos a ver una imagen. Le voy a pedir que Luana comparta una imagen y vayan ustedes hagan clic en donde está Luana para que puedan ver la imagen. Cuando la puedan ver, me avisan. ¿Sería el contacto Mica? ¿De Mica, Mica? sí, está como Mica. Gracias, profe. ¿La pueden ver? No, profe, no se ve. No, profe, No, no no se se ve ve. nada. No se ve nada, profe. Bueno, bueno, tranquilo. No, profe. Ahí está, yo también Ahí la la estoy puse. intentando compartir, aguantame un segundo. Sí, 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 no hay apuro, no hay apuro. Ahora se ve la cara de Mica nomás. Avísenme cuando se vea, Mientras, por favor. mientras aparece la imagen, le preguntan ahí la definición de química. La química es la rama de la ciencia que estudia todos los materiales. ¿Se puede ver la imagen? No, va, yo no lo No, veo. No sé. No, Mica, no se ve nada todavía. Ok. Bueno, aguanten que voy a hacer lo del chat. Bueno, bueno, mientras tanto repasamos. Le decía yo que la química es la rama de la ciencia que estudia todos los materiales y que la química influye en nuestra vida todo el tiempo. ¿Sí? La vemos en todos lados e influye en nosotros en todo momento, para bien o para mal, de acuerdo a cómo lo estemos utilizando. ¿Ahora ¿Ahí? se puede ver? Así se ve. Ahí ahora sí se ve. Ahora sí. sí, Lulu, ahora sí se Bueno, ve. a ver, ¿qué ven Genial. ustedes en esa imagen? Sí, A sí, ver, es como un activen este átomo. chat. Pongan en el Una, chat. Yo no puedo ver. ¿Cómo? un átomo. Silencio y micrófono. Ahí está. A ver, activen ese chat. Díganme qué ven. Un átomo, profe. Sofía, átomo, Mica, átomo, Celia, Silva, átomo. Muy bien, muy bien.
Eso es un átomo como lo conocemos ahora. Muy bien, Mariana, muy bien, Sabrina, muy bien. Bueno, vamos conmigo ahora de nuevo, que se vea mi cara. Dejemos de compartir la pantalla. Ahí está. Bien, bueno, esa es la imagen de un átomo como lo conocemos ahora. Ahora bien, no fue siempre así esa imagen, ¿sí? Ha corrido mucha agua bajo el puente. Antes, los filósofos griegos, incluso Aristóteles, que fue un famoso filósofo, decía que la materia se podía dividir eternamente, ¿sí? Tenemos una materia, la dividimos en dos, esta la seguimos dividiendo, esta también, y la dividimos, la dividimos, la dividimos, la dividimos eternamente, indefinidamente, y nunca llegamos a la raíz de la materia, ¿sí? Sin embargo, en ese tiempo, en el tiempo de Aristóteles, apareció Leucipo, y Leucipo pensaba, con su sola intuición nada más, porque no lo pudo comprobar, él intuía y creía de que había una última partícula. O sea, la materia se empezaba a dividir, dividir, hasta que llegáramos a una sola partícula. Pasaron 2000 años, miren, 2000 años pasaron hasta que esto se pudo comprobar. ¿Y quién lo comprobó? Un discípulo de Leucipo, que fue Demócrito. Y Demócrito, que descubrió esta partícula mínima, que ya no se podía dividir más, porque ya se dividió, y le dio el nombre de átomo. A es no, y tomo es cortar. Ya no se puede cortar más, ya no se puede dividir más. Bueno, entonces, a partir de Demócrito, empezaron a aparecer los teoristas, ¿sí? Que empezaron a decir, bueno, hay un átomo, hay que ver cómo funciona el átomo. ¿Bien? El primer teorista que apareció, el primer científico, ¿sí? o filósofo, fue Dalton. Y esto fue en 1803. Dalton postula la ley de las proporciones múltiples. ¿Qué significa la ley de las proporciones múltiples? Esto significa que en la unión de dos elementos, las diferentes masas de un elemento se combinan con una masa fija de otro. Cuando se une un elemento, las diferentes masas de este elemento se combinan con una única masa de este otro elemento. A eso se refería con la ley de las proporciones múltiples, ¿sí? Por ejemplo, el dióxido de carbono, que es la proporción de átomos de 1 a 2 entre carbono y oxígeno, respectivamente. Y él tenía 3 leyes. Son leyes de que, con el correr del tiempo, se fueron refutando y fueron cambiando, pero ya aparecieron las primeras leyes, ¿sí? Que sean ciertas o no ahora es otra cosa, pero aparecieron. Las leyes de la teoría atómica de Dalton son 3, que todos los elementos se componen de átomos. Todos los elementos tienen átomos. Todo lo que yo les mostré recién, la hoja, la taza, el libro, todo tiene átomos. Y estos átomos no se pueden crear ni destruir durante una reacción química. ¿Bien? La otra ley que tenía Dalton era de que todos los átomos de un elemento son iguales, algo que después se refutó. Y por último, la última ley es que se forman compuestos cuando se unen los átomos en proporciones fijas y pequeñas de números enteros. O sea, tenemos una cantidad fija de átomos que se une con otra cantidad fija de otro tipo de átomos y se forma una materia. ¿Sí? Esas eran las leyes de Dalton. Casi 100 años después, en el año 1895, apareció otro filósofo que se llama Thomson. Y también hizo algunos avances en base a la teoría atómica de Dalton. Antes de Thomson, en esos años, los contemporáneos de él
habían descubierto los rayos X, uno, y otro había descubierto la radiación. No vamos a entrar bien en cómo descubrieron los rayos X o cómo descubrieron la radiación. Se descubrieron los rayos X y se descubrió la radiación. Entonces, él agarró y empezó a jugar con esto. Empezó a jugar con esto que se descubrió. Empezó a hacer experimentos. Empezó a experimentar con los rayos X, empezó a experimentar con la radioactividad y descubrió algo. Descubrió que había unas partículas muy pequeñas, más pequeñas que el átomo, y a esto lo llamó electrones. O sea que Thomson hizo un gran avance, porque descubrió de qué se compone esta unidad mínima, que es el átomo. Se compone de electrones. ¿Cómo estaban? ¿Cuántos habían? No se sabía, pero se sabía de que había electrones. Y estos electrones es la primera partícula subatómica que se descubre. ¿Sí? O sea que ya no era el átomo el final de todo. Empezaron a descubrir cómo se compone el átomo y encontraron una unidad subatómica que es esta, el electrón. Entonces, al descubrir de que todo se trataba de electricidad, o sea, de que todos los átomos tenían carga eléctrica, ahora la curiosidad se empezó a despertar por ver en qué forma esas cargas eléctricas se distribuyen dentro del átomo. ¿Sí? Entonces todos se empezaron a concentrar no en el átomo, sino en la electricidad que había rodeando a ese átomo. ¿Sí? Bueno, ¿quién apareció acá? Un tercer personaje, que es Rutherford. Rutherford decía que el átomo, ¿sí? El átomo era un espacio vacío. Vamos a hacer esta pelota. Esto era el átomo para Rutherford, ¿sí? Y que dentro de este espacio vacío, ¿sí? Había una masa y carga positiva, ¿sí? Dando vueltas. Una masa con carga positiva había dentro de este núcleo. Y ya lo llamó núcleo atómico. Pero también descubrió que alrededor de este núcleo atómico había dando vueltas electrones. Todos electrones alrededor de ese núcleo. ¿Cómo? ¿En qué dirección? ¿Qué cantidad? No sabía. Pero él sabía que había un núcleo, que el átomo se componía de un núcleo y de electrones. Ahora, recuerden ustedes la imagen que vimos recién. Recuerden que vimos muchas pelotitas juntas y alrededor cosas dando vueltas. Bueno, se estaba acercando muchísimo al átomo que conocen. Encontró el núcleo y encontró los electrones que estaban alrededor. Ahí nomás, después de Rutherford, apareció Bohr. Y el modelo de Bohr agregó las órbitas circulares que hay alrededor de este núcleo atómico, ¿sí? Que es como lo vimos en la imagen de recién. Entonces, con el correr del tiempo y con el paso de la historia, estos científicos fueron descubriendo cada vez más cosas del átomo hasta que llegamos como lo descubrimos hoy. El último científico que cerró el átomo como lo conocemos ahora es, parece que dijera Schwarzenegger, pero es parecido. Es Schrödinger. Él tenía la teoría de la incertidumbre. ¿Qué es la teoría de la incertidumbre? Que estos electrones que están dando vuelta alrededor, ¿sí? No tienen una trayectoria exacta. No podemos definir la trayectoria de estas ondas, ¿sí? Sino que van todas así. Es indefinido. Eso es lo que puedo definir. Entonces, él decía que estos electrones, en vez de ser partículas, eran ondas. ¿Sí? Todas ondas. ¿Alguna vez a ustedes les dio corriente, como si vulgarmente le dio una patada? ¿Tienen que hacer esto? Eso son las ondas a las que se refería Schrödinger. ¿Sí? Bueno. Y con Schrödinger, apareció la mecánica cuántica. ¿Sí? Esto también tomen nota porque es importante se lo notar en el examen. La mecánica cuántica se compone de
tres o cuatro leyes que se las voy a mencionar. La primera ley es la del principio de incertidumbre de Schrödinger, ¿sí? O sea que no sabemos en qué dirección van todos estos electrones que están alrededor del núcleo, ¿sí? Otra ley es que los átomos y las moléculas solo pueden existir en estados energéticos y tienen determinada cantidad de energía, ¿sí? Esto ya se había descubierto. Quiere decir de que donde hay un átomo hay energía eléctrica y hay una determinada cantidad de energía, depende del átomo. Y otra ley es la ley de los estados energéticos de átomos y moléculas. Estos estados energéticos pueden describirse mediante grupos de números llamados números cuánticos. Que eso lo vamos a ver ahora cuando veamos la tabla periódica. Dentro de los números cuánticos está el número atómico y el número másico, que ya vamos a ver bien qué es cada uno de ellos. Pero esto está dentro de las leyes de la mecánica cuántica, ¿sí? Bueno, entonces, llegamos a la conclusión. Luana, si tienes la otra imagen que te pasé, fíjate si la podés pasar ahora. Sí, ahí intento compartir. Están viendo mi pantalla, ¿no? A ver, ahí está, Voy a ahí tener que, apareció. sí, voy a tener que entrar a tu chat. Ahí está, ahí está. ¿Veis la imagen? Ese es el átomo así como lo conocemos, ¿verdad? Solamente que ahora lo vemos con los nombres. ¿Bien? Dentro de ese núcleo que está en el centro, de pelotitas azules y pelotitas rojas, ¿qué tenemos? Protones y neutrones, ¿sí? Las del color azul son los neutrones, que no tienen carga eléctrica, esa es una carga neutra. Los rojos son los protones, que tienen cargas positivas, y lo que está dando vuelta alrededor en órbitas son los electrones que tienen carga negativa. Eso es un átomo, esas son las partes del átomo, y eso es lo que tienen que saber, sí o sí. Bueno, recuerden que la clase está grabada, así que pueden ponerle pausa las veces que quieran, para poder tomar nota del mismo, ¿sí? Bueno, ya podemos dejar de compartir la explicación. Ahí dejo de compartir, pero es que... Bueno, Ahí está. entonces, ya se descubrió el átomo, ya se descubrió cómo se compone el átomo y demás. Ahora se empezaron a inquietar a ver cómo acomodamos todos los elementos que existen. O sea, los elementos químicos se componen de diferentes cantidades de átomos, número de átomos, cantidad de energía eléctrica, qué sé yo. Bueno, ahora ya tenemos los elementos químicos, ahora los tenemos que ordenar. Entonces, ¿qué hicieron? Inventaron la tabla periódica. Vamos a ver la tabla periódica. La primera tabla periódica se creó en 1869 y la creó Mendeleev. Mendeleev ubicó en la tabla periódica 63 de los 90 elementos que existen en la tabla actual. ¿Sí? Bueno, ahí en el apunte van a ver que con el correr de los años apareció uno que le agregó 3 más, otro que le agregó 4 más, otro que te dejó unos espacios para que porque él pensaba que se iban a descubrir otros, y así, hasta que en el año 1923 quedó la tabla periódica tal como lo conocemos hoy, presentada por Horace Deming. ¿Sí? Bueno, es un poco de la parte histórica de la tabla. Ahora vamos a ver de qué se compone la tabla. ¿Sí? Allá adentro de la tabla periódica vamos a encontrar agrupados los elementos químicos que tienen propiedades químicas y físicas similares. ¿Sí? Todos aquellos elementos físicos, todos aquellos elementos que tengan propiedades físicas y químicas similares, las vamos a poner en un mismo grupo. ¿Cuántos grupos hay? 4. ¿Sí? Del grupo, en el primer grupo,
están desde el grupo 1 a 2, están los elementos metálicos. Del grupo 3 a 12, están los metales de transición. Del grupo 13 a 17, están los no metales y los semimetales. Y en el grupo 18, están los gases nobles. ¿Y son todo esto? Bueno, ya lo vamos a desarrollar. ¿Sí? Pero quiero que entiendan que hay 18 grupos que se dividen en 4. Metales, metales de transición, metales y semimetales, y gases nobles, que es el 18. ¿Qué es este grupo de metales? ¿Qué características tienen estos elementos denominados metales? Son sólidos. Ahora, a temperatura ambiente son sólidos. Imagínense un metal. Es sólido. A temperatura ambiente es sólido. Tiene un brillo. Son dúctiles y maleables. ¿Qué significa que son dúctiles y maleables? Que se pueden estirar. Y tiene una baja tendencia a retener electrones. Los electrones que están dando vuelta eso, no los retiene. Y tiene poca tendencia a retener electrones. ¿Bien? Esos son los metales. Los no metales es todo lo contrario a los metales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no son dúctiles, no se estiran. ¿Sí? En lugar de tener una baja tendencia a retener electrones, estos tienen una tendencia alta a retener electrones. Retienen electrones. Muchos electrones retienen. En temperatura ambiente se puede encontrar en los 3 estados. No solamente sólido como el metal, sino que los podemos encontrar en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. ¿Sí? No tienen brillo estos no metales. Y está incluido dentro de ellos el hidrógeno. ¿Bien? Entonces, cuando ustedes le preguntan en el examen, el hidrógeno, ¿dónde está incluido en la tabla periódica? ¿En qué grupo? En el grupo de los no metales. ¿Bien? Después tenemos otro grupo que mencionamos que son los metaloides. Estos parecen una cosa, pero son otra. O sea, tienen la apariencia externa de los metales, pero tienen un comportamiento químico similar a los no metales. Parece un metal, pero se comporta como un no metal. Y por último, tenemos los gases nobles. Los gases nobles son monoatómicos. Son inoloros, incoloros, insípidos, o sea, que significa que no tienen sabor, no tienen color, no tienen olor. ¿Sí? Un ejemplo de esto es el helio. ¿Y por qué doy el ejemplo del helio? Porque el helio es el segundo elemento más abundante en todo el universo. ¿Sí? Es un gas noble. Bueno, cada uno de estos elementos tiene un número atómico y un número másico, que es lo que vimos recién en las leyes de mecánica cuántica. ¿Sí? Recuerden que en la ley de mecánica cuántica yo les mencioné que hay un número atómico y un número másico. De eso se compone un átomo. ¿Sí? El número atómico se refiere a la cantidad de protones que tiene un átomo y se denomina con la letra Z. Y el número másico es la suma de protones y neutrones, que hay dentro de un átomo, dentro y fuera, ¿no? De un átomo, es la suma, esa suma es el número másico. Y se denomina con la letra A. ¿Sí? Entonces, número atómico, letra Z, número másico, letra A.
Después ahí el apunte nos mencionan las propiedades de los átomos, que yo no se las voy a describir a cada una, solamente se las voy a mencionar. Las propiedades periódicas son radioatómico, carácter metálico, electronegatividad, energía de ionización y afinidad electrónica. Esas son las propiedades periódicas de todos los elementos que vemos en la tabla periódica, ¿sí? Después leanlo, a cada una de esas propiedades son 2 renglones cada una. Muy bien. Vamos a pasar ahora, vamos a salir de la tabla periódica, ¿sí? Vamos a salir de los átomos, dibujitos y todo, y vamos a pasar a la materia. La materia es todo aquello que ocupa lugar y masa. Ahora cuando empecemos a desarrollar lo que es la materia, van a ver lo que es la masa, lo que es... Bueno, entonces repito, la materia es todo aquello que ocupa lugar y tiene masa. Bueno, ahí me mencionan el apunte muchas características de la materia, ¿sí? Una de ellas es que yo la materia la puedo dividir en muchas partes, no en partes indefinidas. Acuérdense de que cuando llegamos al final llegamos a la otra. Pero se puede dividir en muchas partes. O sea que una de las características es que es divisible. ¿Cómo se hace esto? Y bueno, si yo agarro la materia y la someto a una reacción química, con temperatura, por ejemplo, ¿sí? Esa materia se empieza a romper, ¿sí? Y se empieza a dividir. Entonces, la división de una materia se puede hacer a través de una reacción química. Esto significa de que es divisible la materia. Otra es la que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar. Es muy sencillo, miren. La taza y el vaso no pueden ocupar el mismo lugar. Acá está la taza. Y el vaso quiere ocupar el mismo lugar, no puede. ¿Sí? Entonces, esa es otra ley o característica de la materia. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar. Otra característica. Con el calor, la materia aumenta su volumen. Si yo someto una materia a calor, ¿sí? La caliento, aumenta el volumen. ¿Cómo se denomina este aumento de volumen? Dilatación. Bien. ¿Qué pasa si yo, en vez de aplicar calor, aplico frío? Si yo aplico frío, disminuyo el volumen. ¿Sí? Eso se llama contracción. Dilatación con el calor, contracción con el frío. Bueno, eso también son dos características más de la materia. Otra característica es que tiene distintos estados. A la materia le podemos encontrar en estado líquido, la podemos encontrar en estado sólido y le podemos encontrar en estado gaseoso, que ya vamos a entrar en cada uno de esos estados. Y por último, la unidad de la materia es lo que vimos hasta recién. La unidad de la materia es rompo materia y llego a dónde. Muy bien, Silvi, muy bien, Sofía, muy bien. Llegamos al átomo, ¿sí? ¿Recuerdan que nosotros decíamos que la unidad del cuerpo humano es la célula? ¿Verdad? Y de ahí empezamos con los tejidos, los órganos. Bueno, acá la unidad básica es el átomo. Del átomo parte todo y es la unidad básica de una materia. ¿Sí? Muy bien a todos los que están ahí poniendo átomo, muy bien. Bueno, dijimos que una de las características de la materia es el estado que se encuentra, ¿sí? Estado sólido, estado gaseoso y estado líquido, ¿sí? ¿Qué pasa en el estado sólido con los átomos? Una materia que tiene un estado sólido tiene una forma y un volumen definido, ¿sí? Ustedes agarran un elemento duro, sólido, y van a ver de que tiene una forma definida. Esto es porque el espacio
que hay entre las partículas de esa materia es casi nulo. Es poco el espacio que hay entre esas partículas. Están todas apretadas. Todas las partículas apretadas, no se pueden mover, ¿sí? Entonces, eso le da la característica de macizo, de duro y que tiene una forma definida. ¿Sí? Porque el espacio que hay entre las partículas es muy reducido. ¿Qué pasa con el líquido? ¿Sí? También, el líquido, yo no lo puedo reducir. ¿Sí? No puedo agarrar determinada cantidad, yo agarro un cubo de agua y no puedo reducir esta agua, ¿sí? Porque las partículas que hay, el espacio que hay entre las partículas es como el estado sólido, ¿sí? No hay mucho espacio, ¿sí? Entonces no puedo seguir apretando, porque no hay lugar, ¿entienden? Entonces, tanto en el estado sólido como en el estado líquido, el espacio que hay entre las partículas es reducido. Por lo tanto, así como el sólido tiene una forma definida, ¿sí? El líquido no tiene una forma definida, pero sí se adapta al recipiente en el que está. Se adapta al recipiente en el que está. Pero conservan el volumen constante. Siempre tienen el mismo volumen. ¿Sí? No hay espacio para reducir, ni se va a agrandar. En cambio, la materia en estado gaseoso no posee formas ni volumen definido. ¿Sí? Me dicen que dé ejemplos ahí. El ejemplo más sencillo que le puedo dar es la del hielo, la nieve, perdón, la del hielo, el agua y el vapor. La nieve es semisólido, ahí entre sólido y líquido. Entonces, el agua en el estado líquido y el hielo, ¿sí? Son dos ejemplos de líquido y sólido. Y el vapor que sale de la pava, cuando yo pongo la pava en la hornalla, ese vapor es el estado gaseoso. Este vapor que sale de la pava no tiene forma y no tiene un volumen definido. ¿Por qué? Porque a diferencia de los sólidos líquidos, acá sí hay mucho espacio entre las moléculas, entre las partículas. ¿Sí? Hay un montón de espacio, entonces se puede expandir. ¿Sí? El agua y el sólido quedan ahí. ¿Por qué? Porque no hay... Pero en cambio, en el vapor, que hay mucho espacio entre partícula y partícula, ¿qué pasa? Se expande. Lo que sí puedo hacer con el vapor es reducirlo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué lo puedo reducir? Pensemos, al haber mucho espacio de partículas, ¿sí? Yo reduzco el espacio entre partículas y este vapor lo puedo reducir. Hasta lo puedo condensar para que se transforme en líquido o sólido. ¿Sí? ¿Cómo se hace esto? Con temperatura. Bueno, muy bien. Entonces, estas vendrían a ser las propiedades de los estados físicos. ¿Sí? Vamos ahora a pasar a otro tema que es la clasificación de la materia. Las materias pueden ser sustancias puras o pueden ser mezclas. Una materia de sustancia pura es porque tiene una composición definida. ¿Sí? Pero una mezcla es, valga la redundancia, una mezcla de dos o más sustancias puras. La característica que tienen es que se combinan físicamente, pero no químicamente. Cada uno tiene su propia química. Se pueden agrupar físicamente, porque se amontonan, se juntan. Pero químicamente no se combinan, solamente físicamente. Vamos a ver algunos ejemplos. El aire, por ejemplo, que respiramos nosotros, no es una sustancia pura. Es una mezcla. ¿Es una mezcla de qué? De dos materias. Oxígeno y nitrógeno. Es la unión
del oxígeno y el nitrógeno que conforman el aire que nosotros respiramos, ¿sí? Entonces, el aire es una mezcla. A su vez, estas mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. ¿Qué significan estos términos? Homogéneas significa que tienen una sola composición, ¿sí? Y heterogénea tiene dos compuestos, el soluto y el solvente, ¿sí? Entonces, homogénea es, por ejemplo, el agua pura. El agua pura es homogénea, ¿sí? Pero, si yo al agua pura, que es un solvente, lo mezclo con un soluto, ¿sí? Ahí tenemos una mezcla heterogénea. Por ejemplo, vamos a hablar de la medicación. Una ampolla de ranitidina para medicar a un paciente endovenoso, vos rompes la ampolla, sacas el líquido con la jeringa y se lo aplicas al paciente. Y punto, se acabó, ¿sí? Ahí la ranitidina está homogénea, ¿sí? Porque está en estado líquido, la saco con la jeringa y la administro. Pero hay antibióticos, como por ejemplo la penicilina, que no sé si alguna vez la vieron, que vienen en unos frasquitos que son un polvito. Y vienen esos, y vos vas a la farmacia y te venden la penicilina en un frasquito que es un polvito, y viene con una ampolla que es un solvente. Que algunos solventes son indoloros, ¿sí? Bueno. Entonces, la mezcla de este solvente, en la agüita, con este soluto, ¿sí? Yo los mezclo y voy a tener una solución heterogénea, ¿sí? Esa es la diferencia de los tipos de mezcla, homogéneo y heterogéneo. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer esta mezcla? Un soluto y un solvente. Generalmente el solvente es agua. Bueno, para que esta mezcla se produzca, tiene que haber un proceso físico y químico, ¿sí? Unas etapas. ¿Cuál es este proceso? ¿Cuál es el secreto de que de estas dos cosas saquemos una heterogénea? Es así. La primera etapa, hay una separación de las moléculas del disolvente. Se separan las moléculas del disolvente. Acuérdense que tenemos solvente y soluto. Bueno, en la primera etapa, las moléculas del solvente se separan, se abren. En la segunda etapa, las moléculas del soluto, o sea, del polvito, también se abren. Se separan todas las moléculas. Y ahí tenemos moléculas separadas de soluto y moléculas separadas de solvente. ¿Y qué hacen? Se mezclan, que es la tercera etapa. La mezcla de las moléculas de soluto con la mezcla la mezcla de partículas de soluto con la mezcla de partículas de solvente conforman a esta solución heterogénea. ¿Sí? Así serían las etapas físico-químicas de la mezcla. La separación de moléculas y la mezcla entre ellas. ¿Bien? Bueno, ya está ahí la café. Bueno, vamos a ver ahora las soluciones. ¿Qué son las soluciones? Mezclas. ¿Sí? Las soluciones son mezclas. Y tenemos muchos tipos de soluciones. Ahora las vamos a ver a esta clasificación. Pero antes de ver los tipos de soluciones, vamos a ver un concepto muy importante que lo tienen que tener bien claro, que es la solubilidad. ¿Qué es la solubilidad? Es la cantidad máxima en que se puede disolver una cantidad determinada de solvente, ¿sí? A determinada temperatura. Y lo repito.
La solubilidad es la cantidad máxima en que se puede disolver una cantidad de solvente. Tengan en claro lo que es solvente y lo que es soluto. ¿Sí? Estamos hablando del solvente. Bueno, y estas, según, la podemos dividir según la concentración, según la cantidad de soluto y según su osmolaridad. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a dividir entonces a estas soluciones primero según su concentración. Según su concentración se puede dividir en tres partes: insaturadas, saturadas y sobresaturadas. ¿Qué significa insaturadas? Es muy sencillo. Cuando son insaturadas es porque puedo agregar más soluto a la solución. ¿Sí? Yo tengo una solución, tengo la parte dura, y cuando yo puedo agregar más, ¿sí? Es porque esa solución está insaturada. Por el contrario, la saturada significa de que ya no puedo meter mucho más soluto, porque ya no entra más. ¿Sí? Por más que yo meta soluto, no se va a disolver. Cuando hay mucho soluto dentro de una solución acuosa, ¿sí? Ya no se puede, cuando ya no se puede disolver más, ya no, es porque ya está en esa condición, saturada. ¿Sí? Se saturó. Y por último están las sobresaturadas. Ya nos vamos al último extremo. Cuando hay un exceso de soluto. ¿Qué pasa cuando hay un exceso de soluto? Se concentra todo junto, ¡blum!, y se va al fondo. Se va hasta abajo. ¿Sí? Esto tiene una definición y se llama cristalización. ¿Vamos de nuevo? Entonces, según la concentración, las soluciones pueden ser insaturadas, saturadas y sobresaturadas. Insaturadas es porque yo puedo agregar más soluto a la solución. Saturadas no, porque ya están saturadas. Ya no se puede meter más soluto. Y las sobresaturadas es cuando ya se forma una piedra de soluto y se va al fondo, que es la cristalización. Bueno. Las soluciones químicas también las podemos clasificar, como dije recién, según la cantidad de soluto. La cantidad de la parte dura. La cantidad del polvito, del frasquito de la medicación. Bueno, pueden ser diluidos o pueden ser concentrados. Cuando es diluido es porque hay poco soluto suelto. ¿Sí? El soluto, la parte dura, hay poco dentro de la solución. Perdón, ¿Sí? ¿Sí? No, quería decir que capaz que algunos lo entendían más, por ejemplo, si vos le dabas el ejemplo de el jugo, por ejemplo, un jugo tank, y el agua. En este caso sería, por ejemplo, el jugo sería el soluto y el agua sería el solvente. Exacto. Sí. Y el jugo ya preparado sería la solución. Ahora una pregunta, Emi. Sí. La solución, cuando como el azúcar o el jugo se disuelve en el agua, ¿es heterogéneo o homogéneo? Porque es una sola fase. Una solución heterogénea son diferentes fases divididas entre sí. Claro. Son heterogéneas porque son diferentes, pero pasan a ser homogéneas porque llegan a ser una sola solución. Una solución homogénea es porque ya se unieron los heterogéneos y se conformaron una sola solución y pasa a ser homogénea. ¿Sí? Por ejemplo, el ejemplo que da Álvaro del jugo, tengo el jugo tal, ¿sí? Y tengo el agua, que el jugo tal es el soluto, y tengo el agua que es el solvente. ¿Sí? Si yo mezclo esas dos cosas y las mezclo muy bien, me va a quedar una solución homogénea. Una sola cosa me queda. ¿Qué me va a quedar? El jugo. Ya no tengo agua y polvo. Tengo jugo. No sé si me explico. Bueno, y este jugo, según la cantidad de soluto, puede estar diluido o concentrado. ¿Qué significa diluido? Que hay poco soluto suelto. El jugo estaría feo, de mucho gusto agua. En cambio, este jugo puede ser concentrado, que tiene
mucho soluto, jugo puro. ¿Sí? Esta es la clasificación de acuerdo a la cantidad de soluto. Hacemos una clasificación según la concentración. ¿Sí? Ahora vamos a... Emi, ¿Sí? ¿qué pasaría cuando vos mezclaste ya el agua con el polvo y no revolviste bien, quedó abajo polvo? ¿Qué sería eso? Eso sería una concentración sobresaturada. Quiere decir de que no se pudo efectuar la reacción química. ¿Te acuerdas de la reacción química que yo les mencionaba que tenía un proceso de 3 etapas? Que la primera etapa se dividían las moléculas del soluto y en la segunda etapa se dividían las moléculas del solvente y al estar divididas se mezclaban entre ellas y formaban una Sí. solución. Bueno, en este caso no se puede, no se dividen las moléculas, entonces no se puede efectuar la mezcla. Porque viste que el frasquito de antibiótico que viene, el polvito que después vos le agregás la solución indolora, por Sí, más que lo muevas, por ahí no pasa por la aguja. sí, eso significa que se cristaliza. Ah, Significa que se cristaliza. ¿Se cristaliza por qué? Porque hay demasiada cantidad de soluto. ¿Y por qué hay demasiada cantidad de soluto? ¿por qué? ¿Por qué? Porque no se dividieron las moléculas lo suficiente. Quiere decir que yo no mezclé bien. ¿Sí? Yo tengo para que se mezcle bien y se forme una solución homogénea. O sea, una sola cosa. ¿Sí? No, agua y soluto es para que se entrabe en la agua. ¿Ves? Entonces, ¿de qué requiere una buena mezcla? De tiempo también, de temperatura. Por eso a veces a los antibióticos los calentamos con la mano. Así, a veces. Porque es necesario que se también disuelva. Entonces, cuando hay mucho soluto, mucho soluto, que no se disolvió, ¿sí? Se produce una cristalización. Agarren ustedes un frasco de medicación, ¿sí? O el agua con el azúcar que decía recién Juan José, creo que dijo, el agua con el azúcar que uno lo mezcla y después ve que hay azúcar en la base, ¿sí? No se terminó, no se terminó de completar la reacción química que nosotros queremos que se complete. ¿Sí? Esa es una reacción química, es un tipo de reacción química, pero no es la que nosotros queremos. Nosotros queremos que no se vea nada, que haya agua dulce, no agua arriba y azúcar abajo. ¿Sí? Entonces, hay que someterla a un proceso químico, mezcla nada más que eso, o temperatura, para que se produzca el efecto químico que queremos nosotros, que es la mezcla, y se logre una solución. Bueno, Gracias. de nada. Y por último, tenemos un tipo de solución química de acuerdo a la osmolaridad. A ver, con esto no quiero que se le haga un lío con la polaridad. Imagínense una célula. ¿Sí? Adentro de la célula, este es un ejemplo de verdad, ¿no? Adentro de la célula hay agua, en el citoplasma, donde están los organismos nadando, ¿sí? Pero afuera de la célula también tenés agua. Agua acá y agua acá, ¿sí? Bueno, cuando hay poco, perdón, antes de pasar a la definición en sí, siempre tiene que haber en la célula un equilibrio de lo que hay dentro con lo que hay afuera. ¿Qué pasa cuando no hay ese equilibrio? Cuando hay más agua afuera que adentro, o hay más agua adentro que afuera. Se produce la osmolaridad, o sea, el pase de agua de afuera hacia adentro, o de adentro hacia afuera, depende de la concentración que hay. ¿Me siguen hasta ahí? Una concentración de agua afuera y una concentración de agua adentro diferente. ¿Sí? Puede ser mayor afuera y menor adentro, o menor afuera y mayor adentro. ¿Sí? Bueno, con esto en mente, lo vamos a llevar ahora a la solución química.
La solución química puede ser hipotónica, hipertónica o isotónica. Hipotónica significa que hay poco soluto afuera. No estamos hablando de agua, estamos hablando de soluto. Cuando hay poco soluto afuera, ¿sí? Cuando hay poco soluto afuera y mucho adentro, ¿sí? Significa que esa solución es hipotónica. Como resultado, aumenta de tamaño. Una solución hipertónica es al revés. Cuando afuera hay mucho soluto y hay poco soluto adentro. Entonces, esa solución es hipertónica. Y por último, las isotónicas es cuando hay la misma cantidad de soluto afuera que adentro. ¿Bien? Bueno, entonces esa vendría a ser la osmolaridad, la división según la osmolaridad. Bueno. Y vamos al último tema, que es pH. Y sí, al final pueden preguntar, así aclaramos todas las dudas. ¿Qué es lo que es el pH? El pH es el potencial de iones de hidrógeno que hay en determinada solución. Ya sabemos lo que es una solución, ¿sí? Que es una mezcla y que puede ser homogénea, puede ser heterogénea. Ya vimos todo eso. Bueno, ahora, adentro de esta solución hay un pH. ¿Y qué es un pH? Es un potencial de iones de hidrógeno, que pueden ser ácidos o bases. Y está representado con una escala, una regla, de 0 a 14, donde ácido es de 0 a 6,9, 7 es neutro, y de 7,1 a 14 es base. Vamos a explicarlo ahora químicamente. Cuando una solución es ácida, cuando el pH es mayor que la cantidad de agua. ¿Sí? O sea, cuando hay muchos iones de hidrógeno positivo en el agua, ¿sí? Esta solución es ácida. Pero, si esta concentración de iones de hidrógeno positivo es menor que el agua, o sea, que hay más agua que hidrógeno, esta solución es base, que también es denominada alcalina. Base y alcalina es lo mismo. ¿Bien? Entonces, en la regla repetimos, del 0 al 6,9 tenemos soluciones ácidas. El 7 es una solución neutra. Y del 7,1 al 14 son soluciones base. Vamos a dar ejemplos. Por ejemplo, la sangre tiene un pH de 7,3. Díganme ustedes si la sangre es ácida o es alcalina. Alcalina. Muy bien, porque tiene un potencial de iones de hidrógeno positivos superior al agua. Entonces es alcalina. Tiene 7,2. El café negro, ese que me estaba tomando yo recién, tiene un pH de 5,5. ¿Qué es? ¿Ácido o alcalino? Muy Ácido, bien, ácida. muy bien, es ácido. El jugo de limón, sin que sepamos qué pH tiene, ¿es ácido? Ácido. Acidazo el jugo de limón. ¿Saben cuánto tiene de pH el limón? 2,3. 2,3. Es súper ácido. Bueno, y así todas las soluciones tienen su pH. La orina tiene un pH, el semen tiene un pH, la orina de la mujer tiene un pH y la orina del hombre tiene otro pH. Como dijimos recién, la sangre. Bueno, todos tienen pH. Todas las soluciones tienen pH.
todas las soluciones tienen un potencial de iones de hidrógeno que puede ser mayor o menor que el agua que contiene la solución. Eso es lo de la característica de ácido o alcalino. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, me tomo 3 cervezas y me empiezo a agarrar así, como así, y me levanto el otro día con resaca? Y tengo esa acidez, acá, ¿sí? Que tengo acidez, tengo un pH ácido. ¿Qué hacemos entonces? Vamos y nos tomamos un alical. ¿Y el alical qué tiene? El alical tiene un pH alcalino. Entonces, el alcalino del alical choca con el ácido que tengo yo y lo neutraliza. Para eso, o sea, yo se lo llevo a la distancia de los medicamentos para que vean cómo funciona. Bueno, vamos a ver por último, y para cerrar, después vemos todos los mensajes, las propiedades. Luana, ¿tenés ahí el último cuadro que te pasé? Abrilo de Sí, ya empiezo a compartir. ¿Se ve? A ver. Sí, Sí. se ve. Ahí está. Bueno, entonces tenemos ahí las propiedades ácidas básicas. La primera dice que tiene sabor agrio. Imagínense el limón, que dijimos que es muy ácido, muy agrio. Sí, bueno. En cambio, el base tiene un sabor más amargo. La otra propiedad del ácido es que produce una efervescencia en contacto con ciertos metales. El base no, es más jabonoso. ¿Sí? La otra es que el ácido hace que el colorante indicador pase de tornasol a rojo. Estos son, estamos hablando ya de cuestiones químicas. ¿Sí? En cambio las bases hacen que el colorante indicador pasen de tornasol a azul. Esto cuando yo hago un experimento químico, me pasa eso. El colorante se me tiñe de rojo en ácido, y el colorante que yo utilizo para el base se me convierte en azul. ¿Sí? Los ácidos son diluciones acuosas, conducen la corriente eléctrica en función de su disociación, y en cambio las bases dice que sus diluciones acuosas conducen la corriente eléctrica en función de su disociación. Y por último, los ácidos reaccionan con las bases formando sal y agua, y las bases reaccionan con los ácidos para formar aguas sales. Es lo mismo. O sea, los últimos dos no se diferencian. Las últimas dos propiedades son iguales en las dos. ¿Sí? Bueno, ese cuadro, grábenselo bien, y también grábense los ejemplos. Los ejemplos que le da la punta ahí de la sangre, de la orina y demás. Grábenselo porque eso va a estar en el examen. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver ahora. Estas imágenes se las podemos pasar a los grupos. Claro, para que las tengan ahí grabadas. Bueno, vamos a los mensajes. Pensé que iba a poner más tiempo, 1 hora le puse. Bueno, a ver los mensajes, a ver si hay alguna pregunta. Hola. Atomo. ¿Sí? ¿La piel Sí. tiene pH? No. La solución que está en la piel tiene pH. Acuérdate que las concentraciones de hidrógeno están dentro de una solución. ¿Sí? Por ejemplo, si la solución que yo tengo en mi piel pueden tener determinado
determinado pH. La sudoración, por ejemplo, Sí, lo que uno no hace suda. falta que sea sudoración. Hay líquido que está sobre la piel que no lo vemos, no lo sentimos. Pero sí, por ejemplo, eh, vamos a dar un ejemplo burdo. Fíjense que con la sudoración tiene sabor salado. ¿Sí? Eso es característico de un pH alcalino. Dice entonces, ¿el jugo preparado será solución Gracias. homogénea? Sí. Si el jugo preparado, y la gelatina también ponen ahí. Sí. Bueno, si yo hago la mezcla, y la mezcla se produce en su totalidad, sí tengo una solución homogénea. Si no, no, si no es heterogénea. Generalmente las soluciones como, por ejemplo, la solución fisiológica o la solución dextrosa, que es la que nos colocan a nosotros cuando nos internamos, vieron que nos ponen un suero. Bueno, el suero eso puede ser solución fisiológica o puede ser dextrosa. Una cosa es sodio, otra cosa es azúcar. ¿Sí? Bueno, esas soluciones son homogéneas. Porque yo miro el frasco y no veo que abajo tenga un color y arriba tenga otro. O que abajo esté sólido y arriba esté líquido. No, no, es bien homogénea. Es una muy buena mezcla. ¿Sí? Bueno. Hay algo de la orina de la mujer y del hombre. No me acuerdo ahora el pH, pero eso lo pueden buscar, no hay problema. Bueno, ejemplo de heterogéneo puede ser el agua y el aceite. Muy bien ahí el aporte ese de Luana. Heterogéneo puede ser el agua y el aceite porque no se mezclan. Queda una cosa arriba y una abajo. Dice, ¿me puede explicar de nuevo el agua como solvente? Sí, ahí hay unos párrafos en el apunte que hablan del agua como solvente. El agua tiene propiedades físicas y propiedades químicas que le dan la capacidad de poder disolver un soluto. Simplemente eso. La regla 3 simple. La regla 3 simple es lo que está al último, que no, la verdad que no sé por qué la han agregado ahí, ya se las explico. ¿Puede explicar de nuevo los ácidos y bases? Bueno, sí. Los ácidos son aquellas soluciones que tienen... Los ácidos son aquellas soluciones que tienen un potencial de iones de hidrógeno positivo mayor que el agua. ¿Sí? Y van de 0, el pH va de 0 a 6,9. Y el base tiene un potencial de iones de hidrógeno positivo menor que el agua. Hay más agua que hidrógeno. Entonces son base o alcalinas, de 7,1 a 14. El 7 es neutro. Bueno, ¿podría explicar Para que se les hipotónico? haga más sencillo, pueden hacerlo. Si es igual a 7, el pH es normal. Si es de 1 a 7, es ácido. Y si es más de 7, es básico. Así, tal cual. Básico o alcalino. Bueno. ¿Podría explicar la hipotónica, hipertónica e isotónica? Sí, esta es el tipo de solución de acuerdo a la osmolaridad. Cuando tengo mucho soluto afuera de la membrana, ¿sí? Es una solución hipotónica. ¿Sí? Y cuando tengo, cuando tengo poco soluto afuera. Cuando tengo mucho soluto afuera de la membrana, es una solución hipertónica. Cuando hay la misma cantidad de soluto, tanto dentro como fuera de la membrana, es isotónica. No se rompan mucho la cabeza porque no es más que esto lo estoy diciendo, ¿no? Después cuando ustedes tengan microbiología, lo van a poder ver mejor a esto, ¿sí? Pero ahora no se rompan la cabeza porque hasta ahí vamos. ¿Sí? Unidades de concentración. Unidades de concentración de una solución. ¿Dónde está eso que yo no lo vi?
Lo último que me quedó por dar, que no lo di, es la regla de 3 simples. 58, Emi. A ver. No sé por qué no lo tengo acá en el resumen que acabo de hacer. Pero lo voy a buscar. ¿Qué página es? 158. Ah, sí. Acá están. Las físicas y las químicas. Mientras Emi va leyendo, les voy a dar otro concepto que por ahí puede que les lleguen a tomar en el examen, que son, bueno, las propiedades de la materia. Tienen las propiedades intensivas, que son la densidad, la temperatura y el peso específico. Después tienen las propiedades extensivas, que son la masa, el volumen, el peso, la divisibilidad, la porosidad, inercia, hiperactividad, hiperactrabilidad, la movilidad y la elasticidad. Bien. Bien. Bueno, ¿qué quiere decir la concentración de una solución? ¿Dónde está mi cara? A ver, acá está. La concentración dentro de una solución es la cantidad de soluto que hay dentro de un solvente. Sálganse el apunte y lo veamos, utilicemos el sentido común. ¿Sí? La concentración, ¿sí? Por ejemplo, ustedes a la mañana, cuando van a orinar, ¿sí? Van a ver que esa orina es espumosa porque tiene mucho oxígeno, eso lo van a ver después en el morfo. No, anatomía tiene ustedes. Pero también van a ver que tiene un color oscuro, ¿sí? Y que está sedimentoso, ¿sí? Esa es una orina concentrada. Ahora bien, ustedes en el transcurso del día, 2 o 3 de la tarde, tomaron mucha agua, tomaron mucho mate, tomaron mucho café, tomaron mucho líquido, y van al baño y van a ver que la orina es clarita, ¿sí? Y no es tan pesada. ¿Qué significa? De que no está tan concentrada. ¿Por qué? Porque la primera orina de la mañana, que es muy concentrada, tiene mucho soluto. ¿Sí? Ese soluto se acumuló dentro de la vejiga, ¿sí? Se acumuló, los riñones fabricaron orina y se acumuló dentro de los riñones, de la vejiga, ¿sí? Mucho soluto. Y nosotros lo despedimos a la mañana cuando vamos a hacer pis. Pero en el transcurso del día, ¿sí? Que todo el tiempo, no hay mucho soluto porque hay más agua que soluto. Entonces, no tiene esa misma concentración que la mañana y la orina se le más clara. ¿Sí? Si esto no ocurre así, porque hay una patología a nivel del sistema urinario, ¿sí? Pero no, a eso se refiere con la concentración de una solución, a la que solvente. Y bueno, después le hace una división ahí entre física y química. Yo se los expliqué muy burdamente para que puedan entender de qué se trata, ¿sí? Pero después hay un lenguaje muy técnico ahí entre físico y químico. En físico le menciono 3 puntos: porcentaje masa en masa, porcentaje masa en volumen y porcentaje volumen en volumen. ¿Sí? Son diferentes combinaciones. Y en química está molaridad, normalidad y molalidad. ¿Sí? Bueno, pero en definitiva la concentración es lo que le acabo de decir. Y por último está la regla de 3 simples, que no le di. La regla de 3 simples es una operación matemática que se utiliza para develar una incógnita, ¿sí? En una regla de 3 simples tenemos que tener, como dice lo dice la palabra, 3 elementos. Siempre nosotros vamos a colocar el mismo elemento uno de debajo del otro, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo de medicación. Y con esto no se complica en la existencia porque no van a haber medicación todavía. Pero es para que entiendan la regla de 3 simples. Supónganse que el médico viene y me dice de que le ponga 500 miligramos de ampicilina a un paciente.
Y el frasco de esta medicación tiene 1000 miligramos, ¿sí? En 1000 miligramos en 10 mililitros. ¿Sí? Hagan de cuenta que la ampolla tiene 10 mililitros de solución, ¿sí? Y esta solución contiene 1000 miligramos de ese medicamento. El médico me dice que yo le coloque 500 miligramos. Entonces, ¿cuántos mililitros le tengo que poner yo al paciente? ¿Cómo hago para saber eso? Utilizo la regla 3 simple, ¿sí? Coloco las mismas unidades una abajo de otra. En este caso, miligramos de un lado y mililitros del otro, ¿sí? Entonces tenemos, la presentación de la ampolla es 1000 miligramos en 10 mililitros. Y debajo pongo 500 miligramos, que es lo que me pidió el médico, X, porque no lo sé, es lo que tengo que averiguar. Entonces, ¿cómo hago la regla 3 simple? Multiplico la indicación médica, o sea, los 500 miligramos, por los 10 mililitros y lo divido por lo que tiene la ampolla, 1000 miligramos. O sea, 500 por 10 dividido en 1000 me va a dar 5. ¿Sí? ¿5 qué? 5 mililitros. Entonces, acuérdense, los miligramos abajo de los miligramos y los mililitros abajo de los mililitros. 1000 miligramos son 10 mililitros, 500 miligramos son X mililitros. Esa es la regla de simple. Es simple. Tengo una imagen para compartir si alguno quiere. A ver, Luana. Aguantame un segundo de mí. Sí. Aguanten que está por acá. Acá está. Se ve de costado, pero bueno. A ver. Oh, perdón. Aguantame de nuevo. Eso, Mica, después lo puedes pasar al grupo, por favor. Sí. Eh, soy Lu igual. Ahí está, ahí sí está bien. Este es un ejemplo de la regla de 3 simple. Lo que se ve acá. No sé si ven mi flechita. Posiblemente esa regla, esa operación esté dentro del examen. Sí, Puede llegar a estar. sí, si le pusieron el apunte, sí. Es para, yo lo interpreto así. Yo lo interpreto que lo han puesto la regla de 3 simple ahí, porque tiene que ver con las concentraciones. Si no me equivoco, está igual puesto en la parte de física. Cuando los También, hacen convertir de una unidad a otra. Eso lo vamos a ver seguramente en la próxima clase. sí, así es. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna duda puntual? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. En mi caso, yo fui a un colegio especial y no tuve química ni física. ¿Usted podría hacer alguna excepción y poder ayudarme en lo que yo pueda necesitar? Sí, después mandame un mensaje. Bueno, gracias. Estoy en todo el grupo de videos. ¿Cómo? No se lo escucho bien. Estoy en el grupo de WhatsApp. Sí, Ah, por bueno, eso. gracias. Nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Le Profe, resultó fácil o difícil? profe, quiero hacer una pregunta para Lulu. Dígame. En el tema, Lulu, de las propiedades esas que dijiste, ¿en qué parte del apunte están? Porque las estaba buscando y no las encuentro.
todas las que nombraste. Yo tampoco. Déjame que me fije en el libro y se las paso a los grupos también. Bueno, dale, Porque no gracias. sé si este año lo habrán puesto o no, así que me voy fijando ahí y les aviso. Claro, me Se las parece decía yo porque el año pasado esas se tomaron. Se tomaron solamente los nombres, pero se tomaron. Por eso se las dije, pero ahí me fijo si los tienen este año o no. Dale, dale, gracias. De nada. En el Acuérdense de que, año no está. acuérdense, chicos, chicas, acuérdense de que la semana que viene van a tener clases de esto, de química, también de física, así que también ahí van a poder aclarar todas las dudas que tengan y poder aprender todo lo que a mí se me puede haber escapado. ¿Sí? Traté de abarcar todo el apunte lo más que pude. Pero aprovechen la clase para que puedan sacar el máximo provecho de la combinación de agua. ¿Sí? ¿Querés cortar la grabación, Mica? Ya está.